A ver, ¿qué tienen que ver las tarjetas de memoria con el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, la respuesta es mucho más de lo que uno se imagina. Hoy vamos a desentrañar cómo SanDisk, sí, esa marca que todos conocemos, se ha convertido en una pieza fundamental, casi como el motor oculto de toda esta revolución. Ok, entremos en materia. Cuando se habla de inteligencia artificial, casi siempre la conversación gira en torno a lo mismo, ¿no? Los modelos, los algoritmos, básicamente el cerebro que piensa, que procesa y que nos da esas respuestas tan sorprendentes. Pero claro, ese cerebro no funciona por arte de magia, no está flotando en el vacío. Necesita algo crucial, una memoria. Y no cualquier memoria, una memoria gigantesca. Un lugar donde guardar todo el conocimiento con el que se entrena. Y es justo aquí, en la memoria, donde esta historia se pone de verdad interesante. Y para entender por qué es tan importante, primero hay que hablar de la escala, del tamaño del problema. Miren, la IA moderna no es que solo use datos, no, los devora, literalmente se los come a una velocidad y en una cantidad que jamás habíamos visto. Entonces, ¿de dónde sale toda esta demanda? Bueno, hay varios factores. Por un lado, entrenar estos modelos de lenguaje gigantes, los LLMs, requiere petabytes de datos. Petabytes. Estamos hablando de cantidades astronómicas de información. Luego, tenemos a los gigantes de la nube, como AWS, Azure, Google. Todos están construyendo lagos de datos inmensos solo para IA. Y encima de todo eso, hay un cambio tecnológico clave. La industria se está moviendo de los viejos y lentos discos duros, los HDD, hacia las unidades de estado sólido, las SSD, que son muchísimo más rápidas. De hecho, la cosa es tan urgente que la gente ya no puede esperar por los discos duros y se están pasando al almacenamiento flash sí o sí. Y justo para resumir todo esto, hay una frase del CEO de SanDisk que da justo en el clavo. Él dice que la memoria flash está en el centro de la transformación de la IA. O sea, no es algo secundario, no es un accesorio, es el epicentro. Sin esta tecnología, la inteligencia artificial como la conocemos hoy, a esta escala, simplemente no existiría. Ahora bien, toda esta demanda tan brutal genera un problema técnico gigantesco, lo que se conoce como un cuello de botella, uno que de verdad amenaza con ponerle un freno a todo este avance. A ver, ¿cuál es el problema exactamente? Es así de simple. Imaginen que tenemos dos extremos. En uno está la memoria ultrarrápida, la HBM, que es como la memoria de corto plazo del cerebro de la IA. Es increíblemente veloz, pero también es carísima y le cabe muy poco. En el otro extremo, tenemos el almacenamiento masivo, los SSDs, que son como una biblioteca gigante, muchísima capacidad y mucho más baratos, pero son más lentos para encontrar la información. El problema es que entre esa velocidad brutal y esa capacidad masiva hay un hueco, un vacío enorme. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Existe alguna forma de cerrar esa brecha, de tener la capacidad de la biblioteca gigante, pero con una velocidad mucho más parecida a la de la memoria de corto plazo y sin que cueste una fortuna? Pues la respuesta a esa pregunta nos lleva directamente a SanDisk. Y aquí es donde la cosa se pone buena porque aparece SanDisk. Sí, la misma marca de las memorias USB y las tarjetas para cámaras, pero ojo, esta no es la SanDisk que recordamos. Ahora tiene una identidad completamente nueva. Es un jugador independiente y enfocado al 100% en ser la infraestructura que sostiene a la IA. Para entender este cambio hay que ver su historia rapidito. Nació en el 88 como pionera del Flash. Luego en 2016 la compró Western Digital. Pero el momento clave es ahora, en 2025, cuando se separa de nuevo. Esta separación es fundamental porque le da total libertad, todo el enfoque para dedicar su músculo de innovación a una sola cosa, resolver los problemas más grandes del mercado de la IA. Y que nadie se equivoque, no estamos hablando de una empresita. A través de su alianza estratégica con Kioxia, SanDisk es uno de los 3 productores de memoria NAND más grandes del mundo. Y la memoria NAND, para que nos hagamos una idea, es el corazón del almacenamiento flash. Está en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras y, por supuesto, en los centros de datos más potentes del planeta. Tienen la escala para jugar en las grandes ligas. Ok, entonces, ¿cómo están atacando ese cuello de botella del que hablábamos? Bueno, aquí viene su arma secreta. No se trata solo de fabricar más memoria, sino de inventar tipos de memoria que antes simplemente no existían. La primera de estas armas es su plataforma Ultra QLC. Para explicarlo fácil, piensen que es una forma súper eficiente de meter más y más datos en el mismo espacio. Esto les permite crear SSDs con capacidades que hasta hace poco sonaban a ciencia ficción. Son perfectas para esos lagos de datos gigantescos que la IA necesita para aprender.
Y para que se den una idea de lo que esto significa, la cifra es brutal. SanDisk ya mostró una sola unidad, un solo SSD, con 256 terabytes. 256 en una sola unidad es el equivalente a guardar más de 50.000 películas en alta definición. Una locura. Y su plan es llegar a 512 terabytes y seguir subiendo. Pero si eso les pareció impresionante, la segunda innovación es de verdad un cambio de juego total. Se llama High Bandwidth Flash, o HBF para abreviar. Lo que hicieron fue algo genial. Tomaron la idea de apilar chips de memoria verticalmente, como se hace con la HBM, esa memoria súper rápida y cara, pero lo hicieron usando chips NAND, que permiten guardar muchísima más información. El resultado es un salto gigantesco. Mientras que la memoria HBM se mide en unas pocas decenas de gigabytes, la HBF puede ofrecer 8, 10, hasta 16 veces más capacidad y por un costo parecido. Esto básicamente crea una categoría de memoria que no existía. Es perfecta para lo que se llama inferencia, que es cuando la IA ya entrenada usa lo que sabe para darnos una respuesta. Con HBF, los modelos gigantes pueden estar ahí, listos para usarse al instante. Bueno, toda esta tecnología suena increíble, pero la pregunta clave es, ¿se está traduciendo en negocio? ¿Está funcionando en el mercado? Y la respuesta es un sí, pero un sí con mayúsculas. Lo que pasa es que el mercado está en medio de lo que los analistas llaman un superciclo. Es muy sencillo. La demanda de memoria por culpa de la IA está creciendo mucho, pero mucho más rápido de lo que las fábricas pueden producir. Y ya sabemos qué pasa cuando hay más demanda que oferta, ¿verdad? Los precios suben, y eso crea un ambiente perfecto para empresas como SanDisk. Y no es solo teoría, los números lo demuestran. En sus primeros resultados como empresa independiente, ¡pum!, reventaron todas las expectativas. Unos ingresos de $2.31 mil millones, impulsados, como se imaginan, por la enorme demanda de sus soluciones para IA. Claro, el mercado no es tonto y se ha dado cuenta. Los analistas de bancos de inversión tan importantes como Bernstein, por ejemplo, lo han dicho con todas sus letras. Una ejecución brillante. No hay otra forma de describirlo. Y no son solo ellos. Este sentimiento positivo se ve por todos lados en la industria financiera. Los grandes bancos, uno tras otro, han sacado calificaciones de compra con precios objetivos súper optimistas. Todos ven lo mismo, que SanDisk está en el lugar correcto, en el momento correcto, para aprovechar esta explosión de la IA. Bueno, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas, porque al final esta historia es mucho más grande que solo una compañía. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Primero, que el boom de la IA es en el fondo un reto de almacenamiento. Segundo, que SanDisk hizo un giro estratégico perfecto para convertirse en un jugador clave en este nuevo mundo. Tercero, que sus innovaciones, como Ultra QLC y HBF, no son una mejora más, sino que están creando un nivel de memoria completamente nuevo para la IA. Y cuarto, que están aprovechando un momento único, donde la demanda supera por mucho a la oferta. Y todo esto nos deja con una última idea para pensar. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más y más poderosa, queda una pregunta en el aire. ¿Quién tendrá más poder al final del día? ¿Los que crean los modelos, el software, o los que controlan el lugar donde se almacenan sus mentes, la infraestructura física? Es una pregunta fascinante, porque la gran batalla por la memoria de la IA apenas acaba de empezar.